¿Cómo están mis muy queridos hermanos? Este día el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes un versículo que puede resultar un poquito conflictivo en una incorrecta interpretación, pero que al verlo con los elementos correctos, entonces nos damos cuenta de que la Biblia sigue cumpliendo el cometido para el cual Dios la dejó establecida, para que nos oriente a nosotros qué hacer, cómo comportarnos, qué dejar de hacer. En síntesis, cuál debe ser nuestra conducta al ser hombres redimidos por su palabra, al ser hombres redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En la primera carta a los Corintios, siempre es importante especificar que el puerto de Corinto, como todo puerto, era un sitio donde convergía gente de todo tipo. Era una comunidad muy pagana, muy apegado a cosas que reñían con toda la moralidad aún de la época. Como decía, es un puerto donde se practica toda clase de cosas y hay influencias de muchas culturas. El paganismo es terrible. Y en medio de este panorama, Pablo escribe a una iglesia que está en sus pañales, a una iglesia que está recién fundada y que todavía no sabe realmente cómo comportarse en algunos eventos. Por eso esta porción que voy a compartir debemos de enfocarla, verla a la luz de ese contexto. Vamos a compartir el versículo 3 que dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento. Gracias porque nos permites entrar en esas enseñanzas tuyas, Dios, para beneficio nuestro, en que nos permites comprender aún aquellas cosas que aparentemente son difíciles de entender, pero que tú, en tu amor, en tu misericordia, nos has dado entendimiento, nos has dado sabiduría, y ahora, a la luz de tu palabra, el poder determinar qué conviene para nosotros. Gracias, Dios, por eso. Gracias por esta enseñanza. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. El título de este capítulo número 5 es más que elocuente, porque resume en pocas palabras lo que vamos a tratar. Dice: un caso de inmoralidad juzgado. ¿Qué hace la Biblia entonces en este momento? Bueno, sienta pautas para la iglesia de cómo debemos de enfrentar las diversas situaciones que se van necesariamente por el desarrollo de la iglesia, se van a presentar. En el verso 1 menciona el caso específico y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ya sabemos que en toda la Escritura el Señor prohíbe la práctica de la fornicación y que la tal fornicación, la cual dice ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cuando la Biblia señala que alguien tiene la mujer de su padre, no dice si el padre ya murió, no dice si las circunstancias, pero fueran las que fueran, es algo que se sale de todos los preceptos que el Señor enseña. Y por lo tanto, prohíbe. Es un caso de fornicación.
el que dice ni aún debe ser nombrado entre los gentiles. Y menciona que alguno dice tiene la mujer de su padre. En el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Lo que está diciendo Pablo aquí es un reclamo a la congregación, porque les está diciendo, en vuestra cabeza lo que hay es humo, lo que hay es aire, porque no están ustedes haciendo lo correcto. Más bien, dice, debían de haber hecho algo, quitar de en medio de vosotros el que hizo tal cosa. Lo que está diciendo Pablo aquí es, y ahí vamos a encontrar en el versículo 6, el propósito de esta enseñanza. 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí Pablo ya está entrando en materia propia del asunto. Está hablando de que él no está ahí precisamente en el puerto de Corinto en este momento, pero que ya tomó su propia decisión. Y dice en el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Me llama la atención mucho este concepto que Pablo expresa aquí, porque la intención de Dios es que todo mundo sea salvo a través de Cristo Jesús. Y aquí ya no está hablando a hombres inconversos, sino que está hablando a la iglesia. Por eso precisamente es la preocupación de Pablo, porque si este hombre está haciendo lo que está haciendo, entonces no merece ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice, el tal sea entregado a Satanás. Porque al final del cuento, Satanás sigue siendo el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Él es el que comanda. Por lo tanto, a él hay que entregarle quien vive conforme los preceptos de él. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y aquí viene una afirmación que es la que usted y yo hoy debemos de tratar de entender, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál es la aparente contradicción que hay? Bueno, que si este hombre es entregado a Satanás, ¿cómo entonces su espíritu será salvo? Aquí vamos a tratar entonces de entender que si Dios está hablando de que, a través de Pablo, de que debe ser entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo, estamos pensando en que a través del sufrimiento que el mismo Satanás produce en las personas, ese mismo sufrimiento puede hacer que este hombre se arrepienta. Porque el principio del perdón del pecado sigue siendo el mismo: arrepentirse de lo malo que se ha hecho y apartarse de él. Entonces, el propósito es el número 6, que nos dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí está el kit del asunto. Cuando Pablo está pidiendo que esta persona sea separada de la congregación y que sea enviada al mundo a que viva conforme a los preceptos de quien le rige a él, lo que está pretendiendo es cuidar al resto de la congregación. Ese es el propósito de Pablo, aun cuando a los ojos nuestros esto suene como muy grosero, como muy radical, pero precisamente es lo que la Biblia enseña. Hay un mal ejemplo. Hay alguien haciendo cosas que ni siquiera deben de comentarse. Entonces debe ser apartado. ¿Por qué? Porque un poco de levadura, dice, leuda la masa. Porque un poco de pecado no permite la bendición de Dios. La Biblia nos ha enseñado repetidamente, nos ha enseñado paso a paso, de que cuando alguien dentro de la congregación está haciendo algo incorrecto, esa congregación no tiene bendición.
precisamente porque hay esa práctica de pecado. Recuerde que somos un cuerpo en Cristo y que el pecado de uno afecta a los demás. Ese es el propósito de que se cuide a la iglesia del Señor. Vamos a orar. Gracias Dios por este momento, por esta enseñanza. Gracias porque tú eres bueno, Dios, porque tú nos limpias de pecado, porque tú nos das entendimiento, nos das sabiduría para poder vivir conforme a tus preceptos, para poder vivir conforme, Señor, a tú lo has establecido. Y este día queremos darte gracias, reconociendo que tú eres bueno, que tu misericordia nos ha alcanzado, que tu gracia nos ha limpiado del pecado. Gracias Dios, gracias por lo que has hecho. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, mis muy, pero muy queridos hermanos.